Excelente. Listo, ya. Bien. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en este encuentro. Estamos muy, muy felices de tenerlos. Y el día de hoy tenemos realmente un tema que, digamos, en todos resuena de alguna forma. Y es que la música en realidad es el lenguaje del alma y es un lenguaje totalmente universal. Y a través de este instrumento que en realidad, yo digo, es una tecnología que vive en nosotros, porque a través del sonido, a través de la música, podemos lograr estados del ser. Y es muy bonito porque la música nos permite hacer un salto directo que no pasa por el tema de los pensamientos y del consciente y de tener que razonarlo todo, va directo al corazón. Así que en este sentido, estamos muy, muy felices de contar con la participación de dos grandes amigas, en primer lugar, muy queridas, Gledys y Vero, quienes nos van a compartir en este sentido toda su sapiencia y no solamente eso, nos van a regalar su arte. Así que en este sentido, bienvenidos todos primero y bienvenidos Gledys y Vero. Así que bueno, vamos a comenzar. Me encanta el título de este encuentro, Todo vibra. Cuéntanos, Gledys, ¿qué es esto que vibra a nuestro alrededor? Hola Alexandra y a todos. Bueno, encantada de estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, como tú misma dijiste en la introducción, el sonido es un regalo del universo y pues utilizados desde hace miles de años por nuestros ancestros, que realmente se perdió así por el camino y lo estamos retomando con mucha fuerza. Es como Así, que estamos recordando cómo lo utilizábamos antes, ¿no? Y es que la capacidad terapéutica del sonido, esas frecuencias específicas que nos hacen esa terapia en todos nuestros cuerpos, en todo nuestro ser, hacen que vibremos alto, hace que podamos sanar, podamos recordar nuestro poder de sanación, podamos entrar en una frecuencia donde nosotros podemos vernos como un ser completo. Entonces, en esas terapias, en el caso mío que trabajo de uno a uno, tú ves cómo las personas van pasando de un estado a otro totalmente, eh, de una transformación a una alta frecuencia. así es. Bueno, como tú bien dices, este es un conocimiento que lo estamos volviendo a recordar. Y hay algo que es impresionante porque incluso hay experimentos que se han realizado en donde se ve cómo diferentes ondas de sonido penetran a nivel subatómico y cambian la vibración literalmente de todo cuerpo. Así que cuéntame en este sentido, ¿qué es el sound healing? ¿Cómo llegó a tu vida y cuál has visto que ha sido, digamos, su poder de creación en esta aplicación de sound healing con tus consultantes? Perfecto. Bueno, el sound healing, la terapia de sound healing como tal, es toda una combinación de instrumentos donde cada uno de ellos tiene una frecuencia o un rango de frecuencias específicos que están alineados con esos centros energéticos que tenemos. Conocemos los 7 chakras, pero por supuesto estamos todos llenos de centros energéticos y todos nuestros canales. Entonces estos instrumentos desde nuestros ancestros fueron alineados con esos centros. Entonces, a la hora de aplicar en las terapias de sonidos, estos sonidos están puros, están con unas frecuencias específicas para cada uno de estos centros y que en conjunto van a poder hacernos alcanzar ese balance y esa alineación de todos nuestros cuerpos, tanto el físico como el mental, emocional y a nivel espiritual también. ¿Por qué? Porque el sonido traspasa fácilmente a través del agua, viaja muy fácilmente a través del agua. Y en el caso de nosotros, siendo más de 70% de agua, es muy fácil conseguir que impacte en nuestras células y en todo nuestro ser. Y lo mejor aún es que trabaja por resonancia empática, es decir, donde tú necesites.
todo el sistema simpático, el sistema nervioso, todo nuestro ser, nuestros órganos tienen su propia vibración. Entonces ellos van a ir directo donde tú lo necesitas. Esa es la forma como trabaja. Interesante. Ahora, cada chakra podríamos decir que tiene algún sonido asociado en base al cual tú calibras la introducción de estos sonidos de sanación. Es decir, cada chakra tiene algún sonido asociado que sea tu guía para poder generar esta aplicación de sonido. Sí, los chakras se ha descubierto, pues, sobre todo los maestros y los antiguos de la India, quienes han profundizado mucho en los 7 principales, y se descubrió, pues, que se tienen una frecuencia, cada uno un rango de frecuencia específico, y los instrumentos se realizan para tratar de que tenga o que cuadre con ese tono. Por ejemplo, cuando trabajamos con los cuencos tibetanos, cada uno de ellos tiene un tono que vaya específicamente para esa frecuencia de ese chakra. Sin embargo, todos en conjunto logran el equilibrio. Bien, te lo preguntaba porque yo sabía que en medicina ayurveda, es decir, aquella que sale de los libros y los textos védicos, se asocian, por ejemplo, ciertas sílabas de poder. Es decir, que no solamente las personas tienen a su disposición también un instrumento musical que es su propia voz. Entonces, por Exactamente. ejemplo, tú puedes hacer ciertas sílabas de poder que activan, entendería yo, cada uno de estos centros. ¿Nos puedes hablar un poco de estas sílabas de poder que Sí, están asociadas a los chakras? sí, esas sílabas son muy especiales porque tú mismo las puedes utilizar. Te doy un ejemplo. Para el caso del sacro, del chakra sacral, es van. Entonces, con tu propia voz puedes hacer un sonido donde pudiéramos decir que es un mantra, pero es llegar con esa palabra, tu propia voz, a vibrar y sentirlo en esa área del cuerpo. Entonces, puedes hacer con una respiración profunda. Y eso es un instrumento que lo tienes todos los días a tu disposición. Así es, y yo me imagino que con este conocimiento asociado y amplificado a través del instrumento musical como un cuenco tibetano, mira, simplemente el hecho de escucharte, creo que todos resonamos un poco, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa este gran conocimiento asociado y amplificado a través de un instrumento. Sí, Bueno, entonces primero te voy a pedir que nos cuentes cuáles son estas sílabas de poder que tenemos en cada chakra y después quiero que nos cuentes cuáles son los instrumentos que utilizas para que nos muestres un poco cuál es el rango y como para qué tú los usas y en qué casos. ok. Yo quería explicarle rapidito cómo yo llegué también a este Claro, por mundo. favor. Y bueno, resulta que yo soy ingeniero de sistemas con más de 25 años en el mundo petrolero. Y bueno, uno tiene sus altibajos, como en toda carrera, pero llega un momento donde uno empieza a hacer como balance y dice, bueno, el día a día a veces se hace pesado. Y aquí precisamente en Kuala Lumpur, tuve una experiencia que ahorita agradezco de reconocer el tener que trabajar en mi amor propio, ¿sí? Y a nivel más en la profesión. Entonces esa situación que yo tuve me llevó a buscar qué me podía ayudar. Yo necesitaba algo como más trascendental que una terapia, porque la terapia pues ya la conozco y yo sé qué cosas me estaban ayudando a nivel de terapia, pero yo quería algo energético, algo que me impactara en todo, ¿no? Y así fue que llamé a una persona que se convirtió en mi maestro aquí y yo le dije, yo quiero saber de esto, yo leí sobre esto y así fui, me atendí yo primero y ahí comencé a aprender, a educarme en eso y a atender personas. Entonces ha sido un viaje desde mi propia curación. Excelente. Y bueno, ya vamos a hablar porque también
Mi querida Gladys, entiendo que tú eres canalizadora de ángeles y yo tuve, y les he comentado, tuve la lindísima oportunidad de escuchar audios que tú preparaste. El último de Ah, ellos fue canalizado y que estuvo justamente acompañando las terapias de Kisi, de salud intestinal. Y de verdad que nunca había visto un programa tan completo. Entonces, escuché tus audios y pude ver el trabajo que hace el sonido del cuenco tibetano en el ujú. cuerpo y asociado también a la meditación canalizada. Entonces, es una terapia muy completa la que hicieron con Kisi, así que de verdad que muy lindo. Bueno, ahora sí, cuéntanos, vamos a retomar entonces las sílabas de poder asociadas a cada uno de los chakras y los Ajá. diferentes instrumentos que tú utilizas para amplificar esta vibración que vive dentro de nosotros. Ok, bueno, estas sílabas, como la llamas tú en este momento, son conocidas como Villa Mantras, ¿sí? Y ellas, bueno, ya yo les adelanté del chakra sacro, pero si vamos desde abajo, desde el root chakra, el chakra raíz, la primera es LAM, LAM, LAM. Y cuando ustedes necesiten, por ejemplo, sentirse con más energía vital, con estar más arraigado aquí a este mundo, voy a hacer una negociación, voy a dar una presentación, algo así, entonces pongan los pies sobre la tierra, en una grama, en el piso y, y haga ese sonido del Villa Mantra, que en este caso es el LAM. No sé si lo quiere alguno ¿De probar o acuerdo? quieren que yo lo haga. Bueno, vamos a hacer el sonido, Ajá. vamos a hacer una pequeña demostración y continuamos así con el siguiente chakra. Ok. En este caso, siempre tomo una respiración profunda antes de hacer el sonido. Y por supuesto, y es algo que es en todo lo que hagan, pero en Sound Healing es algo que es un deber hacerlo, es colocar una intención. Para cualquier sesión, para cualquier, inclusive el uso de estos villamantras, o si quieres apenas escuchar música de cierta frecuencia, colócale la intención porque eso le da el poder absoluto y repotencia todas esas frecuencias. Entonces, para el caso del LAM, colocamos los pies en el piso, ponemos la intención, respiramos. La y el Ujú. silencio siempre es bienvenido después de estas vibraciones. Entonces, en el siguiente es el van. No sé si quieren tomar una anotación. Entonces, van, como Sí, les luego comenté igualito ahorita. lo publicaremos en el grupo de Camino a las Estrellas. Ok. Ujú. ¿Repetimos el van o sigo al siguiente? Sigue el siguiente, entonces El siguiente. tenemos LAM, en el sacro, Ajá. BAM. Ajá. Ahora Ujú, viene en el plexo solar, RAM, que por cierto está en una de mis meditaciones y este se utiliza mucho para trabajar lo que es el poder interior, el poder de la voluntad, el sentirte seguro que sí lo puedes lograr. Y por supuesto, nosotros unimos los sonidos con los colores, con los cristales, o sea, la terapia es bien completa. Entonces, aquí respiramos, colocas tu intención. Y ese es para el plexo solar. bien. Entonces, ahora subimos al chakra corazón, donde está todo nuestro poder de manifestación, todo, todo lo que puede balancear lo de arriba, lo de abajo, abajo, lo completo, lo que puede hacer, pues, que desarrollemos todo lo que somos Así realmente. es. En ese caso es el yang, yang, pero se pronuncia yam, Y-A-M. Entonces sería Ujú. algo como esto. Y,
Entonces tú vas viendo que va como, la vibración va como subiendo Así y te es. Se va conectas en haciendo cada más, chakra, más así hacia es. arriba. Eso. Luego para el Laringio, chakra garganta, laringe, ahí es con H, H-A-M, pero por supuesto que se pronuncia ham, no como en español que la H es muda, ¿no? Entonces ahí hacemos Recuerda que esto es decir quién eres, decir tu verdad, que venga desde el corazón, alineada con tu tercer ojo, con tu mente también, y la puedes decir de manera clara y transparente, sin ofender y sin dañar a nadie, ¿no? Entonces ahí se trabaja mucho esa parte. Y con lo que es el tercer ojo, es OM, que es conocido por todos ustedes, que ahí es nuestra intuición, toda esa unión del femenino con el masculino y podamos nosotros tener todo ese potencial de sabiduría, ¿sí? Y entonces aquí hacemos así. Y luego hacia arriba es nuestro corona. Es un sonido muy especial que yo te recomiendo que lo tengas por lo menos 5 minutos al día, que es el silencio. Ahí es conexión con el universo, pero a través qué del bello. silencio. Yo creo que no se puede haber dicho, o no puede haber algo más perfecto para el chakra corona. Qué bello. Bueno, ahora mi querida Gledys, cuéntanos, y no sé si, bueno, tienes para mostrarnos un Sí, poco sí. cuáles son este rango de instrumentos Ujú. que utilizas dentro de tus terapias. Sí, bueno, las voy a ir mostrando. Claro que sí. Eh, Al principio de la terapia, yo utilizo estos chimes. Cada uno de ellos dice cuál es su nota y a qué chakra le corresponde esa frecuencia. Entonces yo coloco, no sé si se escucha, ¿sí? Ellos son un poco agudos. Bueno, Kissy sabe que ya ha tomado las sesiones. Y en cada uno de estos chakras, según el tono correspondiente, yo coloco uno en cada, desde la coronilla hasta el chakra raíz, y yo voy a hacer el diagnóstico con eso. Hay personas que dicen, bueno, pero yo escucho todo igual. Pero bueno, con la práctica uno va desarrollando cómo puede detectar qué sucede. Y bueno, yo les voy a confesar que como me dice Alexandra, canalizadora de ángeles, y eso es lo que uno, es solo un canal, ahí empiezan a suceder cosas entre la combinación de los sonidos y el entregarte como a ganar. Entonces, hay parte técnica, por supuesto, que es donde yo puedo ver que, por ejemplo, le falta vitalidad al sonido. Está muy suave o el sonido no sube, no se eleva o está entrecortado y aparece, desaparece, es como un zigzag. Es impresionante. La misma persona puede venir en momentos diferentes, días diferentes, y es totalmente distinto, porque depende del estado que tú tengas en ese momento, en ¿Cómo ese, vibras? como vibras exactamente. Entonces, hay Claro. días que todos esos sonidos están maravillosos y hay días que están, ok, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar allá. Entonces, luego de eso, yo voy decidiendo en el camino cuáles son los instrumentos y utilizo algunos tuning forks, ahorita traje uno solo, que tienen diferentes frecuencias y lo primero que yo hago es tratar de equilibrar los dos hemisferios del cerebro y en principio unas frecuencias que sean para que tú entres como en un estado de ondas de más tranquilidad, de que te entregues a la sesión y que en junto con tu intuición
ahí entonces dejes trabajar a estas frecuencias. Te relajas primero y luego entonces hago un intercambio de estas dos frecuencias que utilizo para los hemisferios del cerebro. Este no se escucha mucho porque él es más de vibrar. Entonces, cuando están cerca del oído es que se puede percibir, ¿no? Pero aquí les voy a dar una idea. Sí se escucha algo, ¿verdad? Claro, Sí, se escucha, ¿no? Que sí. casi se siente hasta magnético. Sí, es maravilloso esta sensación aquí, porque claro, la idea es llevarnos a un estado de onda cerebral, pues está el alfa, está el teta, y entonces va a depender mucho del estado en que tú estés, que es necesario aplicarte más de eso para que las otras frecuencias puedan, tú permitas de alguna forma que ellas penetren mejor. A pesar de que seas agua, es bueno que para que cuadre con tu intención, tú sí que tu cerebro esté también dispuesto, ¿sí? Eh, Así es. ya hay personas que vienen con problemas de dolor. Entonces, para eso utilizamos estos tuning fork que tienen peso. Entonces, ahí Ujú. sí utilizamos esta o también con la que mostré antes. Y le damos un golpecito acá y va directo a donde tiene el dolor. ¿Sí? No tiene ninguna contraindicación. Sin embargo, si hay personas, aquí se escucha un poco. Sí, pero es un magnetismo un poco más como grave, ¿no? Grave, sí. Sí, Y es por grave. ejemplo, para dolor de cabeza, ay, ok, es demasiado bueno. Luego, Gladys, por favor, no queremos Lástima que no se perderte lo ahí. puedo poner aquí. Pero bueno, están estas frecuencias que son súper, yo las recomiendo muchísimo. Hay médicos que están complementando con este tipo de terapia para el dolor y para no tener que estar tomando tantas medicinas, ¿no? Totalmente. Eh, Mira, nuevamente, la tecnología que nosotros tenemos en nuestras cuerdas vocales. Piensen en un niño que siente dolor porque se ha caído y su madre le canta. mm, Es impresionante porque está comprobado que el sonido de la voz de la madre quita en un porcentaje altísimo el dolor en el niño. Y entonces lo que podemos ver es que las personas incluso cuando están estresadas, al escuchar una canción que les guste, comienzan a sentirse más relajadas. Si nosotros amplificamos esos pequeños factores que son los que realmente inciden en nuestro ser, como son estos instrumentos que utiliza Gladys, definitivamente el resultado puede ser extremadamente interesante, ¿no? ujú. Sí, es para Muy incorporarlo en nuestra vida, pues. Es algo, y totalmente. cada Y no vez olvidarnos que no necesitamos, bueno, no tenemos al alcance estos instrumentos, no dejen de utilizar este que es el de la maravilloso, voz, el de la ujú, voz. Entonces, exactamente. incluso cantarse a sí mismo Mm. es una terapia que yo Escuchar se las recomiendo música. mucho. Ujú. Sí, Muy eso bien. es maravilloso. Ahora, Y, y bueno, por perdón, supuesto, los cuencos, los para cuencos. tener, que después los van a escuchar. Eh, Algo que quería de rapidito hacer una reseña rápida es que también se utilizan instrumentos que son más chamánicos, más de nuestros indígenas, y por eso es que la terapia no es solo a nivel físico, sino que también yo tuve una cliente que pues ese día no solo subió ella, sino también yo, las dos estábamos en un trance bellísimo donde sentimos que éramos objetos de otros que nos movían en cómo hacer la sesión. Es una cosa maravillosa que para explicar es difícil. Entonces, este tipo de instrumentos que todos nuestros indígenas lo utilizan con diferentes objetivos, ¿no? Sobre todo para llamar la lluvia al principio. Eso se utiliza bastante para el chakra raíz, al igual que este tipo de sonidos como estos. Creo que se escuchó muy duro. Y también, por supuesto, el tambor chamánico, el de la mano, o también puede ser que es aquí abajo, ¿no? Que tiene su base. Entonces va a depender mucho que necesites ese día, cómo estés vibrando ese día.
Excelente. Bueno, yo estoy segura que ya todos tenemos así muchas preguntas para hacer. Y bueno, vamos ahora a conversar con Vero. Vero, bueno, quiero contarles un poquito de la historia de Vero también. Vero, ella, yo le voy a dejar obviamente un espacio para que sea ella la que nos explique con sus propias palabras su experiencia, pero yo les quiero decir que con Vero tuvimos unas vivencias muy, yo creería que de esas vivencias que te cambian la vida. Estuvimos juntas en Egipto y realmente vivimos momentos, eh, como yo digo, que te cambian la vida. Y yo desde que conocí a Vero, sentí su gran conexión con la madre tierra. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso, Verito. Cuéntanos, ¿cómo nace esta conexión con la madre tierra? Y vamos a ver cómo los sonidos también nos ayudan a generar esta conexión y esa conexión genera sanación. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias por esa presentación. Sí, efectivamente, fue un viaje muy mágico ese viaje a Egipto. Y como tú bien decías, tengo una conexión muy fuerte con la tierra. Les cuento que soy geóloga, me formé en la universidad como geóloga y paralelamente, o diría yo desde, ni siquiera paralelamente, desde que soy, desde que estaba en gestación, yo creo, o antes, nací en un ambiente musical, entonces siempre la música fue parte de mi vida. Era tan así, tan fuerte que la música era parte de mi vida, que mi madre escuchaba todo el tiempo en el útero, yo sentía la música, me ponía música, y ya después de mucho tiempo me lo contó eso, y para mí entonces la música era algo tan natural, y durante toda mi vida era el lenguaje que había dentro de mi hogar, de mi casa. Todos los festejos, en un lugar importante de la casa habían instrumentos, entonces para mí la música era como comer, no sé, era no, como respirar. Cuando llegó el momento de estudiar algo en la universidad, yo era como que mi pensamiento fue, eh, porque era una opción estudiar música y yo decía, pero ¿por qué voy a estudiar música si es como que estudiar a respirar? No sé, era como, estaba dentro mío. A pesar de que pasaba mucho tiempo, pasaba yo creo que el 80% de mi tiempo haciendo música en los últimos años de colegio, pero, pero era como, ya es. Y ese fue mi pensamiento, así que me metí a la universidad, pero a estudiar geología. Lo que yo no sabía en esa época era que para mí las dos cosas iban a terminar siendo lo mismo. Y un poco eso yo creo que es lo que se refiere Alex. Yo después de mucho tiempo, de mucho trabajo también y ya de comenzar el camino, la búsqueda espiritual, me di cuenta que era lo mismo, que era exactamente lo mismo la música, la forma de expresarme y como yo veía mi carrera, era lo mismo. Dentro de la geología yo me dedico en la parte de calidad de agua, entonces estoy todo el tiempo viendo a la tierra sanando sus aguas, que es lo mismo que yo sentía como el llamado fuerte, también más espiritual, de trabajar con eso. Entonces, sí, se me mezclaban todo y finalmente me di cuenta que era lo mismo. Bien. Eh, Ahora, ¿cómo conectaste con la tierra a un nivel más espiritual? Porque hasta aquí fue como la primera entrada a una conexión, digamos, de conocerla a nivel físico. ¿Y cómo hiciste esa conexión energética? Em, bueno, yo creo que la búsqueda espiritual para mí también fue muy temprana, porque tengo un padre que me inculcó mucho desde muy pequeña, tener otra percepción, y no sé, yo creo que fue súper natural, no podría decir cuándo fue la primera vez que tuve este primer acercamiento, sí tengo súper claro cuándo fueron los primeros más fuertes, pero finalmente, como yo diría que el año 2012, por ahí cuando todos probablemente tuvimos como un empujón espiritual muy fuerte, yo había vivido un año en Inglaterra y había ido a estudiar allá, había nacido mi tercer hijo
y llegamos de vuelta a Chile y recuerdo sentir esa sensación de estar como desencajada, pero era muy fuerte, era como sentir que cuando vivíamos en Inglaterra, vivíamos acorde a los ciclos, la Navidad era la Navidad porque era en el momento en que el clima y la tierra como que se oscurecía, la energía de la naturaleza se iba hacia adentro, todos nos íbamos hacia adentro y la Navidad y las celebraciones todas iban con el ciclo y la energía de la tierra. Y yo creo que ese año en Inglaterra a mí me conectó mucho con entender las celebraciones. Y vuelvo a Chile y vuelvo a celebrar una Navidad en el medio del calor y no entendía nada y decía, no puedo creerlo. Y ahí como que me sentí desincronizada y entendí que en realidad todo lo que habíamos armado, todo este sistema originalmente había sido siguiendo los ciclos de la Tierra y que en realidad había que enraizarse y entender cuál era la energía que prevalece en el lugar donde tú estás para poder seguir y hacer esas celebraciones. Y ahí obviamente me conecté con toda la sabiduría ancestral y con que efectivamente en Chile y en toda la zona andina se celebra el Año Nuevo Mapuche o el Año Nuevo Indígena en el solsticio de invierno nuestro, que era el equivalente. Entonces, efectivamente los indígenas celebraban todas sus fechas importantes respetando los ciclos de la naturaleza. O sea, éramos nosotros, como llamamos los Wincas, le llaman los mapuches, le llaman los Wincas a los blancos, eran los Wincas los que estábamos mal. Ellos siempre estuvieron bien. Y yo creo Y que yo de creo ahí que lo es. que estás mencionando es súper importante porque Sí, mucho del desequilibrio actual del ser humano es que nos desconectamos de estos ciclos conjuntos exacto, de nuestro cuerpo con el cuerpo de la madre. tal Y cual. esa desconexión de verdad que es causa de muchísimo Mucho, desequilibrio interno. De mucho. acuerdo. Ujú. Y ahí entendí, claro, que en el fondo vivir en otro hemisferio no era solo vivir al otro lado, era otra energía, bueno. Entonces llegué con una necesidad, pero ya era, que yo te diría, yo creo que de ahí empecé como a tener una fuerza que me impulsaba tan fuerte a que teníamos que empezar a celebrar y yo desde ahí, desde que llegué de vuelta a Chile, comencé a celebrar solsticios, equinoccios, gritar a los cuatro vientos que por favor nos conectáramos con la tierra, que nos conectáramos con la energía. Como yo llegando recién de Inglaterra tenía 3 niños pequeños, tenía todo este acceso a este mundo infantil a través del colegio de los niños y empecé a hacer un montón de actividades, celebrar. Y bueno, ahí llega la música a ayudarme a este llamado que yo quería hacerle a la gente de conectarse con los ciclos naturales. Ahí fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Y de ahí en ¿Cómo realidad no llega he la parado. sonoterapia a tu vida? Em, ¿Cómo llega a mi vida? Como migró muy naturalmente de lo que era la música, no sé en qué punto, a lo mejor se transformó en sonoterapia, pero formalmente, cuando regreso a Inglaterra, hago un curso de cuencos de cuarzo. Entonces ahí como que en realidad formalizo y digo, voy a enfocar las herramientas que tengo en algo más de sanación. Y hago un curso de cuencos de cuarzo donde me doy cuenta en realidad de que efectivamente había algo en mí que iba, o sea, que iba mucho más allá de mí, como por así decirlo humildemente, un don. Recuerdo cuando Gladys estaba hablando de esto de poder utilizar el sonido como una herramienta de diagnóstico, fue mi primer acercamiento a darme cuenta que en realidad era una herramienta, una tecnología muy poderosa eh, y, que, y que yo tenía acceso a ella, porque no era accesible a todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar a veces lo que describía Gladys, son sutilezas a veces en los cambios de sonido. Bueno, después puedo mostrar los instrumentos, pero yo tengo otro sonido que mi profesora le llamaba el acusete. ¿Entienden la palabra acusete? Acusar a alguien, ¿sabes lo que es? Como, ¿sí? Ya. Entonces ella decía, cuando nos presentó ese instrumento, decía, este es el acusete. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú lo pasas, puedes escuchar por la persona, así como Gladys mostraba las chains, cuando tú pasas es una copa de cuarzo y puedes escanear completamente cómo está la persona. Y entonces, y aunque te diga, estoy súper bien, lo pasa y es como, no,
por aquí hay algo pasando. Pero Es que eso no algo era que es accesible, no era accesible a todo, perdón, entonces ahí como que me di cuenta que en realidad había algo que yo había traído y que tenía que hacerme cargo de eso y bueno, de ahí seguí en adelante empujando eso. excelente. Es decir, que con este acusete, una vibración, todo sonido es vibración, solo que hay ciertos sonidos que el oído humano no capta. De pronto, este tipo de instrumentos permiten a alguien que está conectado, digamos, sonoramente, escuchar ligeramente cómo vibra la persona. Imagínense, todos nosotros somos una caja musical, en realidad, solamente que no nos escuchamos cómo vibramos. Qué bonito. Miren, de verdad que yo estoy tan agradecida por todo este conocimiento que nos están dando. Muchas gracias. Y bueno, eh, ahora, tú me decías en alguna ocasión algo que me gustó muchísimo. Bueno, aquí quiero contarles una pequeñísima anécdota. Cuando estábamos en los lugares, Vero sentía el lugar, o sea, ella realmente tocaba las paredes y ella podía ver cosas que pasaban en los lugares tocando las paredes, literalmente sintiendo el lugar. O sea, eso a mí me parecía tan maravilloso, era precioso. Y tú me dijiste un día recientemente preparando este encuentro, la música es la conexión sutil con planos de conciencia. Sí. Bueno, ahí yo te hablé como un poco del inicio de todo esto, ¿no? Después de que comienzo estudié primero con los cuencos y se me abre esta puerta, empecé a trabajar con grupos. En el grupo que yo tenía hacíamos grupos completos como orquestas de cuencos de cuarzo y íbamos a diferentes lugares y había, no sé, 50, a veces 100 personas y en lugares cerrados donde podíamos hacer estas sesiones, no solo con cuencos, también con didgeridoo, con gong, básicamente como que ese era el enfoque. Y tú veías cómo pasaban cosas como la gente, había un antes y un después, mucha gente entraba en catarsis y empezabas a ver cómo ocurrían cosas colectivas, la mayor parte de la gente muy bien, a veces salía gente con un poco de crisis como que no lo podían ya y salían otros a ayudarlo. Entonces, bueno, empieza esto a avanzar y en el camino lo que primero era como una herramienta solamente de sonido que yo estaba viviendo luego empieza a ser, hartos años después diría yo, y empecé a hacer estos viajes iniciáticos. Yo primero hice un viaje iniciático a Inglaterra, donde conocí a un grupo increíble de personas, y yo diría que desde ahí en adelante como que se abrió otra percepción, o acepté otra percepción, otro grado de percepción, y de experiencia. De hecho, ahí tuve una experiencia muy fuerte con el tambor. Eh, y ahí como que empecé a descubrir otra capa de lo que era el trabajo con los sonidos. Y que era acceder a otros planos de conciencia. Y a niveles de acceso a información, sabiduría, intuición. No, nunca le quería poner mucho nombre, la verdad. Eh, pero es muy fuerte. Y también diría que después de eso empecé a componer, cosa que nunca me había atrevido. Y pasaba mucho en el proceso de composición, diría yo que era justamente la mezcla de las dos cosas, era sintonizar con alguna energía, con planos de conciencia, con una intención, y eso empezar a traducirlo en música, y eso me abrió otro camino, la verdad. Empezar a componer en un estado como de conexión, de meditación, eh, ayudaba a expandir mucho más lo que uno quería transmitir, mucho más allá que palabras, a veces eran sonidos, y bueno, en ese descubrimiento, la verdad, lo tengo que llamar camino, descubrimiento, he estado el último par de años, empezando a Bueno, hacer composición consciente, por así decirlo. No sé, le acabo de poner el nombre, pero eso es decir, es una y es muy composición lindo porque donde en uno se esta hace cargo composición de expandir algo, sí, Y sí. en esta composición, digamos, logras generar estados de conciencia, es decir, tú tocas la música, entras dentro de este estado de conciencia, llegas a planos sutiles, conectas con planos sutiles y tú me has dicho que
has logrado escuchar la voz de la Madre Tierra. Nos habla. Bueno, sí, de hecho esa fue una de las primeras canciones. Son, nada, uno se entrega y empiezas a recibir mensajes, llamados, frases, o de pronto estoy haciendo una frase, igual la cabeza a veces quiere funcionar y uno va a escribir algo y es como, no, no eso, esto otro, y ya, ok, y uno se entrega en ese proceso. ¿Nos puedes mostrar los instrumentos que Pero utilizas? es muy fuerte eso. Ya, mira, mi background de instrumento en realidad es bien amplio, acá se alcanza a ver un poco. Lo último que estoy incorporando es el teclado, y eso también me ha abierto como otra dimensión en el tema de la composición. Le voy a hablar del que primero, del que hablé recién, que este era la Pusete. No sé si lo ven bien. Sí. Es un cuenco de cuarzo con un mango, que en el fondo es una copa de cuarzo. Y este es el instrumento que cuando una persona está acostada puede hacer... Espera, voy a cambiar algo acá. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Me avisas si se escucha bien? La verdad es que el sonido es lo mismo que un sonido de un cuenco de cuarzo, pero tiene la ventaja que puedes pasarlo, moverlo fácilmente. Porque si tú tomas un cuenco de cuarzo, apaga el sonido. Y manipular un cuenco, también se puede hacer el mismo escaneo con un cuenco tibetano, con los cuencos de metal, pero también es más difícil manipularlo. Entonces la gracia de esto está diseñado para moverlo. Entonces cuando yo hago terapias en grupo, voy por todo el círculo y voy pasando con esto a todas las personas. Entonces a la vez que, más que como escaneo, ahí lo voy utilizando para como armonizar. Bien. Bueno, las cadenas, las chains que están ahí ya las mostró Glady. Tengo cuencos de cuarzo. También me gusta mucho usar el didgeridoo. Didgeridoo es un instrumento que conecta mucho con la tierra, que lo uso mucho con los niños también, porque me encanta explicar que en el fondo es un instrumento tan antiguo como la civilización humana. Es una muestra empírica de que hemos necesitado la música desde siempre, es decir, en las culturas nómades de Australia, cuando ellos llegaban a un lugar, reconocían este palo ahuecado por termitas, y para ellos era un símbolo que ese era su instrumento sagrado, y lo utilizaban como instrumento, no era ninguna cosa como, no era una herramienta, era de lleno un instrumento. Y eso está datado hasta de 10.000 años, según dataciones. Bueno, desde nuestros propios orígenes. Bueno, bueno, me retracto, no sabemos realmente nuestros orígenes. Estamos aprendiendo a redescubrir esa historia. Está asociado a las culturas nómades, que te habla de que, no sé, si yo me meto en una mochila, meto comida, pero se me ocurre llevar un instrumento. Bueno, para ellos era como importante, entonces lo recogían al nuevo lugar que llegaban y generaban este instrumento. Entonces a mí me encanta contarle la historia a los niños del didgeridoo y tocarlo, porque cuando uno lo toca no se escucha muy bien en vivo. Puedo hacerlo un poquitito, o sea, en la transmisión no se transmite tan bien, pero voy a hacer un poquitito. Pero en las ceremonias en grupo siempre lo usamos para comenzar, junto con los tambores. Los DJs son como un remozo, como una cosa así que te remece al comenzar para relajarte, como el masaje inicial sonoro, el gong, bueno, los tambores o el DJ. ¿Sí? No sé, bueno, en este momento, ¿perdón? excelente. Bueno, entonces, en este momento, ya sin más, vamos a pasar a preguntas y luego tenemos un regalo que han hecho las chicas, que es un poco de una pequeña terapia que vamos a recibir aquí los asistentes. Si es que ustedes tienen audífonos, de verdad vale mucho la pena que utilicen los audífonos para poder escuchar el sonido de los instrumentos. Y vamos a abrir un espacio a
como realmente nos hemos extendido, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Y les parece si es que hacemos un espacio de unos minutitos de preguntas, más o menos unos 5 minutos a 10 minutos de preguntas para llegar al proceso de hacer este pequeño, esta mini terapia sonora? Bueno, en este momento entonces le doy espacio a nuestra querida Elena. Ella es la que nos va a ayudar con a recibir un poquito las preguntas. Si es que ustedes los pueden poner en el chat con la palabra pregunta, es fácil para ella poderlo ubicar. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por hacernos vibrar con esta energía maravillosa, porque basta apenas escucharlas a Gladys y a Verónica y realmente vibramos con esa pasión que ustedes nos transmiten por el sonido. Yo quiero invitar a todos a que a través del chat de Zoom puedan colocar sus preguntas. Será un gusto para nosotros leerlas todas y compartir las respuestas. Les pido apenas eso, que como refirió Alex, a quien también agradecemos esta iniciativa fantástica de este encuentro en este grupo Camino a las Estrellas. Les pido entonces, por favor, que coloquen la palabra pregunta y así acompañamos, ¿vale? Vamos a empezar aquí con algunas preguntas. Gladys, eres angeloterapeuta, además de ser terapeuta del sonido. Quisiera saber, o que nos compartas, por favor, la importancia de la intención de los villamantras. O sea, ¿sería importante visualizar también los chakras en el momento en el que pronunciamos esas sílabas? Muy buena pregunta, porque de hecho, la parte de, ¿cómo decir? Como persona que está recibiendo la terapia, o tú mismo utilizando tu voz para la terapia, la idea cuando tú colocas la intención es que hagas este barrido por todos tus centros energéticos, manteniendo el foco de esa intención. Porque esa intención es como que si vas a llenar todo tu campo magnético con ese propósito, con esa intención. Entonces, como tú bien preguntas, cuando utilizamos los villamantras, la idea es ir navegando por todos ellos y ahí puedes imaginarte. Yo hago dos cosas que me hacen como conectar más con cada uno de ellos. Y es que yo me imagino también la parte física de cada uno de mis chakras. Y a la vez trato de colocarle el color correspondiente. Entonces, siempre manteniendo ahí latente la intención. Entonces, la navegación sería como sintiendo físicamente, colocando el color, perdón, y esa intención, compenetrando con ella, vas viajando en cada uno. Vas subiendo y vas como conectando con, por ejemplo, cuando es el chakra sacro, vas y conectas con esos líquidos que están allá adentro, con toda esa creatividad que no es solo crear seres para el caso de la mujer, sino para todos nosotros, hombres y mujeres, es buscar soluciones, es saber de dónde sacar todo lo que necesitamos a nivel de creatividad. Entonces ahí el anaranjado, la voz utilizando el villamantra con esa intención que ya colocaste desde el inicio. Eh, Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora te pregunto también, a nivel de diagnóstico, se hace reconociendo los sonidos, ¿cierto? Es posible que alguien en casa, utilizando, pues, que compre un cuenco o algo, ¿no? Que trate de tenerlo en casa, pueda también identificar si hay algo que necesita ser equilibrado. Esto, lo ideal es es asistir a personas con la experiencia que tú y Gladys tienen, perdona, tú y Verónica tienen. Pero ¿es posible que lo hagamos en casa? ¿O hay alguna sugerencia para que alguien pueda hacerlo? Yo pienso que es más fácil que con los sonidos, si no tienes experiencia, con los instrumentos, perdón, es hacer eso con la voz. Porque de hecho,
cuando tú vas navegando, tú vas a, por ejemplo, llegas al chakra solar y ahí puede ser que algo suceda, alguna sensación, algún miedo, o llegas al de garganta y hay veces que yo misma lo hago y empiezo como a sentir una presión. Entonces creo que eso es más fácil de detectar haciendo esa navegación así. Sin embargo, si tú tienes un cuenco, yo diría que luego de hacer este recorrido con los Villamantras, lo utilices más como balance, para crear el balance. Y no preocuparte tanto de cómo estará el sonido aquí, cómo estará, porque más bien te puede crear un poco de ansiedad, que no consigues nada. Entonces ahí conectas más bien con los Villa Mantras y de acuerdo a lo que sentiste, a lo que hay una idea que te vino, un miedo que sentiste, un ahogo, una presión, entonces tú colocas tu cuenco, en este caso este es el cuenco del chakra corazón. eh, yo diría que si vas a adquirir uno, es preferible que compres ese, el del tono del chakra corazón, y lo tocas y lo colocas en la zona, puedes hacer hasta que termine el de sonar 3 veces. Una vez, esperas Bien, que termine y así, 3 veces, para balancear, qué bien. Bueno, pues ayudarte a balancear. ah, ah, yo siento que, y es un sentir, y pienso que resuena con todos, la ciencia y la espiritualidad cada vez más se dan la mano y nos damos cuenta que tenemos a dos ingenieras que se conectan con la espiritualidad, con la madre tierra, con las vibraciones, con Con Los aquello que Ángeles. es, con los ángeles que realmente logramos sentir y eso es definitivamente muy agradable. Eh, Aquí, en este sentido, entendemos que tú comentaste que es posible sanar algunos, por ejemplo, dolores de cabeza, jaquecas. Este tipo de terapia es una alternativa para resolver este tipo de situaciones. Yo diría que es un complemento, porque no me atrevería a decir que es un sustituto. Sí, depende de lo que tú tengas. Pero un dolor de cabeza eventual que tú tengas, no es porque tienes una enfermedad, que eso es parte del síntoma por el cual deberías ir al médico. Este tipo de terapias es perfecta. Si tú tienes uno de estos diapasones, pues como les digo, es colocarlo en 3 puntos específicos. Si conoces la acupuntura, mejora aún, porque entonces lo colocas en los puntos según todo ese mapa de acupuntura. Y alivia muchísimo. Es realmente en minutos que se siente el alivio. Qué bien. Yo, por ejemplo, llegué al centro donde yo estudié aquí en Malasia, y ese día yo llegué con un dolor de cabeza terrible, yo no sé, algo hormonal de las mujeres. Entonces, Perfecto y mi maestro, maravilloso. mi maestro literalmente me metió adentro de un cuenco, que es una cosa gigantesca, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo no me siento muy bien en la cabeza, ven acá. Y me puso ahí. Y así como les dije, le da el primer golpe, pero ahí yo estaba con mis pies adentro del cuenco, o sea que sentía toda la vibración y a esperar que terminara. Hizo eso 3 veces. Yo salí de ahí con ayuda porque salí temblando, Vibrando. vibrando, me senté. Es muy, para estas terapias es importante tomar mucha agua antes y después, y así ayudas a que todo fluya. Y mira, si pasaron 10 minutos fue mucho, cuando ya yo estaba perfecta otra vez. Entonces, para ese tipo de cosas, recomiendo a ciegas, o sea, porque no tiene ninguna contraindicación. Qué bien. Ujú. Oye, Gladys y Verónica, esta pregunta es para ustedes dos. ¿Cuál podrían ustedes decirnos que sería la diferencia entre las terapias que cada una de ustedes presenta o aplica? ¿O en realidad son complementarias? Vero, Eh, te invito a pasar ahora a ti. Sí, no, quería
Yo creo que son complementarias. En el fondo es lo mismo, pero la diferencia, y cuando nos comunicamos con Gladys nos dimos cuenta al tiro que en el fondo ella trabaja lo personal y yo trabajo más lo grupal. Pero la tecnología, por así decirlo, la conexión es exactamente la misma. Y algo que dijo Gladys y que me queda dando vuelta que me gustaría destacarlo, es que yo mientras más experiencio la música y el sound healing, me doy cuenta que lo más importante aquí es la intención y la intuición. Como que finalmente los conocimientos van pasando a 10º orden de importancia, porque en el fondo lo que importa es la intención con la que uno hace lo que hace, y la intuición, el grado de conexión que uno tenga en el momento, la presencia en el momento que uno está, y que significa que todas las herramientas se ponen a disponibilidad de lo que está ocurriendo, del bien mayor, en mi caso de los grupos, o en el caso de Gladys con otra persona, que es la conexión con la persona. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas técnicas y hay muchos libros sobre cuál es la nota, o como cuando Gladys está explicando un sistema de cómo trabajar cada chakra con ciertos sonidos, pero finalmente lo que más importa es lo que uno siente. Y yo, por ejemplo, también partí con este cuenco. Este fue mi primer cuenco, que es pintado y se me está descascarando. Como es verde, también es el del corazón, porque yo llegué con mi cerebro, con mi cabeza cuadradita, a buscar el cuenco del corazón, a pesar que a lo mejor otro que me gusta, no, yo quiero ese, ya. Y después me fui dejando llevar. Cuando yo llegué a buscar la copa, que, perdón, alguien estaba preguntando si era el acusete era como el apodo. El nombre real es la copa de cuarzo. Copa de cuarzo. Cuando yo llegué a buscarla, esta es una anécdota que explica, yo creo, lo que yo siento sobre la música. Yo llego a buscar esto es como una bodega que tenía la maestra donde yo estaba aprendiendo los cuencos y vendía cuencos. Entro a la sala llena de cajas, llena. Yo no veía, o sea, era como una bodega. Y le digo, vengo a buscar un cuenco en do. Y me dice, pero prueba primero. No, vengo a buscar un cuenco en do, porque quería hacer tierra, porque el do era tierra y yo iba a buscar un cuenco en do. Entonces me dice, bueno, entra, pero igual prueba, a lo mejor hay otro, no sé, ya. No, si vengo a buscar un cuenco en do. Y entro, y de repente entro, y les juro, les prometo que yo entro a esa sala y empiezo a escuchar, y empezamos a escuchar un sonido, una vibración. Y yo me quedo loca y miro a la profe, a mi amiga ya a esa altura, y yo le digo, ¿escuchas lo mismo que yo? Y era como, sí, y nos empezamos a acercar de dónde salía el sonido. Esto no es mentira, es verdad. Y entro, y como que entre medio, en una caja, estaba sonando, yo estaba adentro y estaba sonando. Yo no lo había tomado, lo tomo, ni siquiera lo activé con el palo y me sonaba. Y mi amiga me queda mirando y me dice, no puedo creerlo. Te llamó. Bueno, parece que el cuenco en do no me lo voy a poder llevar porque él me está esperando. Entonces son seres, tienen vibración. Es energía, y uno puede resonar con ellos, es impresionante. Entonces para mí es como un integrante más de la familia. Él estaba vivo, me estaba esperando, me llamaba, me gritó para que lo tomara. Bueno, la verdad es que igual soy cuadrada, así que salí con los dos. Me llevé mi cuenco en dos. Tengo que confesarlo completa la historia. Pero eso está todo lo que yo puedo pensar, todo lo que yo puedo saber desde la teoría, de los libros que haya escrito, pero en el momento es la conexión, la vibración, la resonancia, y eso es lo que manda, y eso es, bueno, así lo vivo ahora. En ese sentido, ya hay aquí personas que preguntan dónde pueden adquirir formación o información sobre los instrumentos. ¿Ustedes estarían en esa disposición de pasar esa información y dar eventualmente formación? ¿Podríamos pedirles a las personas para que las contacten, tanto a ti, Vero, como a Gladys? Sí, claro. ¿Eso sería una posibilidad? Sí, claro. Sí, claro. Sin problema. Muy bien. Vero,
aquí tengo una pregunta. Cuando tú hablaste de esa experiencia, cuando entraste bueno, entraste desde muy joven, pero reconociste de forma consciente ese llamado ya en el año 2012, fue lo que referiste, ¿no? Sí, sí. Y hablaste de tu experiencia. Llegaron ellos a mi Te vida. llamaron, te llamaron. Y tocaron el timbre, ¿ves? Vibración, ¿no? Sí, era Entonces, literal. en ese sentido, también nos hablaste de tu experiencia con niños, con tus hijos. ¿De qué forma podríamos crear o incentivar a los niños, ¿ok? Que son grandes maestros, a conectarse con la sonoterapia, con los sonidos de la madre tierra? Porque es tan importante, ellos ya vienen con esa información, pero entiendo que si los guiamos, pues vamos a encontrar grandes maestros, ¿no? Bueno, es como la clave, tu pregunta es la clave de la respuesta. Primero hay que entender que ellos son maestros y que no tengo que enseñarles nada. Entonces simplemente yo comparto con ellos, me encantan. Yo soy como súper entusiasmada con mostrarles cosas y en realidad eso es lo que en el momento yo me conecto con eso. Ahora, como son niños y he generado como diferentes dinámicas más lúdicas con ellos, por ejemplo, hay algo que les encanta que es como un viaje. A ver, mis hijos van a colegio Montessori, entonces toda esta dinámica circular, si es que a alguien le es familiar, todo se desarrolla, el día comienza y termina en una línea que le llaman, pero es un círculo. Están en el suelo, sentados, todos en el suelo. Entonces es muy fácil porque en realidad tú entras a ese círculo y bueno, yo me pongo con mis instrumentos y, por ejemplo, a ellos le hago esa dinámica del viaje musical por el mundo, entonces llevo instrumentos de todos los continentes, entonces se los empiezo a tocar y los hago viajar y les digo a los más chiquititos, de cuando mis hijos estaban como en preescolar, que debe haber sido eso, que tenían 5 años, entre 4 y 5, hasta 6 por ahí, en esa época, que es como más sensorial. Entonces, en realidad a ellos les encantaba. Poníamos un globo terráqueo en el centro, poníamos alfombras alrededor, entonces yo iba sacando, no sé, sacaba el didgeridoo, lo tocaba, y entonces yo les decía, cierren los ojos, ¿a dónde se van? Y era como, y todos me decían, ya, no sé, algunos sabían, otros que no era de Australia, ya, ¿qué continente? Pa, y poníamos los instrumentos. Y después sacó otro instrumento, a ver, cierra los ojos, ¿dónde los lleva? Pero en el fondo era como este viaje, era como donde los sonidos, que ellos ya tienen su registro sonoro, los lleva a diferentes lugares. O sea, ellos sacaban los tambores y todo África, ya listo, África. Y así, y había otras cosas que no conocían, pero se las iba mostrando. Y, bueno, yo también toco cuerdas, entonces también les tocaba una canción, a ellos les gusta mucho eso. Entonces, envolverlos, en realidad, disfrutar con ellos, mostrarles esto. Y ya cuando son más grandes, sí se pueden hacer experiencias mucho más fuertes, o sea, más impactantes para ellos, la verdad. Como, por ejemplo, mostrarle, nada, como lo más bonito que me acuerdo con una actividad que hice con niños que tenía en ese tiempo como 12 años, 12 por ahí, ya después mi hijo, mamá, por favor, no más al colegio, pero era como justamente conectarse con las diferentes dimensiones de la música, como que me lo planteé como una trilogía donde ellos entendieran que la música no solo era play, reggaetón o, digamos, perdón si a alguien le gusta, pero digamos que no era solo cuando digo la música, no es solo lo que escucho en la radio, y era como un poco llevarlos de nuevo y mostrarle, mira, esto es música, esto también, y así los llevaba a través de la música como instrumento de unión, a través de himnos musicales, y buscaba música dentro de la música popular, que eran himnos, que las hay, a lo mejor no saben, pero hay músicas que son música popular, pero son himnos. Entonces ya, yo les mostraba este himno, después les mostraba la música en otro ambiente, el folclore, a mí me encanta el folclore, no lo mencioné, pero igual toco varios instrumentos folclóricos, toqué mucho folclore, entonces como que los iba llevando por diferentes ambientes y cuando ya los tenía como ahí, al final les tocaba o los cuencos o el instrumento que tengo guardado para el final, y ya en ese minuto los niños estaban absolutamente entregados y nada, eso. O sea, yo siempre Y con el ese trabajo con viaje, niños me lo planteo como un viaje claro. mostrándole cosas. Y ese ¿Qué viaje podría decir? que te preguntaba para llevar a los niños, que en el fondo ellos saben cómo entrar en ese avión, en esa nave No, es que espacial, en no. esa conexión, porque es natural, también la podemos hacer nosotros. Aquí Sí. me preguntan también si hay
aquí me preguntan que hay alguien que cuando toca el sonido, yo no logro entender el nombre, Shoki Kensal Romero, no sé si lo pronuncio bien, me disculpa, dice, yo cuando escucho un tipo de música me hace recordar un tiempo y un espacio muy incómodo. Quisiera sanarlo. ¿Cómo puedo hacer? O sea, es algo súper importante que en algún momento dije, sí, sería bueno aclararlo, el otro día me acordaba, porque hay dos cosas. La música tiene como dos dimensiones en general. Una es cómo actúa sobre nosotros en términos de vibración, que es un poco lo que hemos estado hablando hoy día. La vibración, cómo actúa sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros cuerpos, también más sutiles, en términos de vibración. Pero también la música tiene otro aspecto, otra dimensión que tiene que ver con la armonía, con los sonidos en sí mismos, que es la música más compleja, que quizás es lo que también se ha llamado en el tiempo música terapia. Está más asociado a eso, a la melodía y a la armonía. El sound healing está como más enfocado a eso, a la vibración del sonido. Entonces son como dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la música como armonía te permite acceder justamente a registros emocionales. Entonces ahí se abre como otro, a través del oído, como portal, por así decirlo, activa tus registros emocionales. Entonces se abre otro ámbito que no está asociado directamente al sound healing. Es como otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entiendo. Sí, y entonces, Pero para responder eso, obviamente, separándolo, claro, también hay que abarcarlo integralmente desde otro punto de vista, porque te está llevando a un registro, a un tiempo donde uno tiene un bloqueo o algo, como cualquier otro bloqueo, digamos. claro. Y ahora, en ese sentido, y para terminar contigo en esta sesión de preguntas, ¿es posible hacer sanaciones grupales, sea para adultos o para niños, a distancia, considerando las actuales circunstancias a través de online, de un streaming, por ejemplo? Mira, O si hay hacer una algo, sesión en grupo, que es tu caso, ¿no? Porque entiendo que... primero la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque en realidad si hay algo que esta pandemia nos ha demostrado que la distancia física no existe. Y cuando hay intención, el círculo se abre igual. Es impresionante, yo lo digo, estoy sintiendo entera aquí. Pero es verdad, cuando uno abre el círculo, lo abres igual, independiente de donde estés. Simplemente tiene que estar la intención, que fue lo que dije. Vamos a Bien. intencionar el círculo y el círculo se abre. Y seguramente muchas personas acá habrán participado de meditaciones grupales, donde es impresionante, donde puedes llegar a ver a la persona que no la tienes al lado, pero la puedes llegar a ver. Entonces, se puede. Es posible. Muy Lo bien. que, lo que está más limitado es la transmisión de la vibración física. Y eso es lo que hay que trascender un poco. Porque no te va a llegar la vibración probablemente del cuenco, del didgeridoo, que es más fuerte, o de un gong, por ejemplo, que es una cosa que retumba todo. No te va a llegar esa vibración física, pero, pero llega, créeme que llega. Claro, claro que llega, si estamos llegando en este momento, si estamos vibrando todos en este momento en los diferentes puntos de este planeta y muy probablemente del universo, estas vibraciones llegan. Gladys, yo quería hacerte aquí, para cerrar y poder avanzar con esa sorpresa, Alexandra, quería hacer dos preguntas importantes que me colocan y que tiene que ver con cómo integrar o cómo integras tú esa terapia de sonido con esa canalización angelical. Sí, es bien interesante porque no hablé de eso. Fíjate, la primera conversación que yo realizo con la persona cuando llega a la sesión es precisamente esa conexión. Entonces yo lo que sirvo es de canal, nosotros utilizamos incluso unos aceites esenciales, energizamos los chakras y luego hablamos también de la intención. La persona no tiene que decirme la intención, no tiene que darme ninguna información. Sin embargo, yo le pido que a través de mis cartas y una respiración, es tratar de que conecte con esa intención y ahí escogen una carta. Entonces, las cartas normalmente me dicen a mí en esa carta más o menos cómo viene la energía de la persona. Y digo más o menos porque luego durante la sesión
pasan cosas como un ejemplo reciente. Yo dije, bueno, a nivel, como dice Vero, cuadrado, es el chakra tal, esto no está sonando bien. Pero entonces yo empiezo mi terapia y ahí es que las cosas fluyen, eso no es que estoy pensando en la nota ni la frecuencia. Y entonces, en un ejemplo que les quiero dar que fue muy lindo, es cuando dominaba esa parte racional, quería dominar sobre lo otro que venía y me decía, no, tienes que chequear aquí. Y entonces yo chequeé ahí y decidí concentrarme ahí. Y no le había hablado, ni habíamos hablado nada con mi cliente en ese momento acerca de lo que yo en ese momento vamos a decirle, de desarrollo de toda esa aplicación de los instrumentos, me vino a mi mente y me decía que yo tenía que trabajar ahí. Entonces yo, luego cuando termina, hay un feedback, se empieza a hablar de lo que se sintió la persona y yo le digo, mira, hay un punto en este chakra que yo no te lo comenté porque eso yo no lo diagnostiqué a través de mis instrumentos. Simplemente me llega la información de que tú necesitas algo para llegar a la plenitud de ese chakra, para que eso todo pueda estar realmente como que llene algo en tu vida que tú necesitas o que tú crees que necesitas. Pero yo no veo nada físico o nada en esta tecnología que me diga que tú realmente tienes algo malo ahí, un desbalance o algo así. Y bueno, la historia termina en que la persona me explica que sí, precisamente tiene un problema ahí o tuvo un problema ahí y tiene unos planes y no sabe si va a poder continuar con esos planes porque la parte física de esa área realmente no estaba todavía preparada y bueno, y alineada con sus intenciones. Armonizado Entonces, sería. armonizados, balanceados. Entonces, es como dice Vero, es más allá de un diagnóstico de por lo que estudiaste, es dejarte de ser el canal. Entonces, al principio yo sí utilizo otros instrumentos como son las cartas, pero luego en el desarrollo, incluso yo utilizo mis manos, yo utilizo cristales para... Eres un canal. Tú Yo utilizas soy el todo. canal, yo simplemente soy el canal. Perfecto. Entonces, se podría decir que durante toda la terapia está incorporado esa comunicación. Ok, muy bien. Pues entonces, en ese sentido, y respondiendo también una pregunta que me colocaban, el número de sesiones va a depender del terapeuta, también de quién esté en ese momento solicitando la terapia. Y definitivamente, Verónica y Gladys, es posible obtener sanación, equilibrio, armonía. Quisiera cerrar solamente con esta respuesta para pasar, Alexandra, a la gran sorpresa. ¿Es posible sanar? ¿Es posible desbloquear? Totalmente. Yo sí creo totalmente que es posible hacerlo. Yo lo viví. Muy bien. Verónica. Yo creo que la música, los sonidos, simplemente nos ayudan a sacar las capas que tenemos encima. Es decir, van haciéndote entrar en contacto con quién realmente eres. Todas esas cosas que nos hemos ido poniendo encima, ya creemos que son parte nuestra, nos definen, nos definimos a través de lo que nos hemos puesto encima en la vida, personalidad, no sé, relaciones, todo, 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 todo. Y Las solo máscaras. el sonido, claro, pero todo en el fondo, lo que nos ha hecho sobrevivir amorosamente, pero tal vez ya no es necesario. El sonido hace que se vayan cayendo, entonces uno vuelve a entrar en contacto con su esencia y por lo tanto a través de eso no que te sane el sonido, no es que te sane, sino es que lo que hace es que recordar tu propia capacidad Recuerda, de sanarte, es entrar en reconectar. contacto con tu creador interno, tu creador que también es creador de salud y armonía. Eso ha estado primordial, a mí me gusta hablar de eso,
entrar en contacto con tu frecuencia primordial. Eso es lo que yo siento. Sí. Es reconectar con tu poder de curación. Exacto. Yo siento la sesión de preguntas está cerrada. Quiero agradecerles el tiempo que nos dedicaron con las preguntas. Alexandra, por favor, estamos curiosísimos por esa sorpresa. Bueno, antes de continuar, yo quisiera simplemente hacer una última pregunta importantísima, porque no quisiera dejar a Xochiquetzal sin su respuesta. Ella decía, perdonen nuevamente la pregunta, pero ¿hay alguna forma de sanar ese bloqueo que tengo cuando aparece este tipo de música que me genera esta sensación tan incómoda? ¿La debo escuchar o qué debo hacer? No comprendí. Entonces, yo sí quisiera, como ella ha vuelto a plantear su pregunta, con esta terminamos. Entonces, de pronto, Gladys, no sé si es que tú tienes alguna recomendación para Sí, Xochiquetzal. sí, bueno, lo que yo recomiendo es que, o sea, todo lo que te hace sentir angustia, miedo, soledad, cosas que no te den fuerza, es falso. Todo lo que te hace sentir amor, todo lo que te hace sentir equilibrio, armonía, es lo verdadero. Entonces, decide basado en eso. Si tú ves que no sé qué tipo de música será, pero hay sonidos que pueden ser dañinos. Por ejemplo, tú vives cerca de una construcción constantemente, eso te va a hacer daño. Así puede pasar con algunas composiciones, pues, algunas canciones. No estoy segura cuál escucha que te será, si tiene que ver con la letra de la canción más que con la música. Entonces, ahí lo recomendable, si es por la letra, pues preferiblemente no escucharla, porque es que la idea es que si te hace sentir de amar, puedes hacer el primer ejercicio de conectar con qué pasa, qué es lo que hay más allá de la canción que me conecta con ese sentimiento de desagrado o esa incomodidad. Tienes que analizar hacia adentro qué es lo que está pasando en ti. Puedes sentir alguna sensación física incluso y ver dónde es. Y ahí tú dices, bueno, voy a tratar de darle una equivalencia con el chakra. Pero eso va más allá. Es bastante complejo desde aquí sin saber qué está pasando exactamente. Pero parte de esa idea, que todo lo que da tanto miedo, tanta frustración o te da nerviosismo o incomodidad, entonces te está dando un mensaje de que tienes que revisarte. Y no es que vas a evadirlo, sino que más bien utiliza alguna metodología o alguna otra herramienta que te ayude a sacar eso, más que repetir continuamente esa sensación que tienes con ese tipo de música. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, Cortito, pero quería agregar por un poquito supuesto. lo mismo. Yo también lo primero que como que intuitivamente pensaba era que claro, tiene que ver probablemente con un trauma un poquito más complejo que debe tener una historia de fondo y bueno, obviamente que ahí se puede buscar terapia acompañada para poder resolver el problema más de fondo. Pero también pregunta si es bueno escucharlo, yo diría que no, porque te debilita. Entonces, si ya te has debilitado y si hay, y justo Gladys lo dijo, hay un lugar del cuerpo, si puedes identificarlo en tu cuerpo físico, donde lo siento sin escucharlo, quizás recordándolo nomás, y sentir en qué lugar del cuerpo lo sientes, y cuando identificas ese lugar, y busca una canción que te encante cantar. Si te da vergüenza, no importa, porque estás cantando para ti. La canción que más te gusta cantar, y se la vas a cantar a esa parte de tu cuerpo donde sentías la incomodidad. Y con eso lo que puedes hacer es como sellar un hoyo energético que te esté creando eso. Donde tú lo identifiques, confía plenamente que si lo sientes en la punta del dedo del pie, es ahí, no hay duda. No tiene que ser en una parte súper importante del cuerpo, no hay ninguna parte importante o no importante, es la que tú identificas, confía en eso y a ese lugar, a la punta del dedo gordo del pie,
le cantas la canción de amor más exquisita, una canción de cuna que te provoque un amor y una dulzura increíble, porque eso va a hacer subir tu frecuencia interna y enviarla con tu intención a ese lugar donde se está produciendo algún vacío energético que te impide brillar. Y déjalo, hazlo lo que más puedas, y cuando te sientas que tienes ganas, revisita la canción y ves si te pasa algo. Eso se me ocurre que... Lo que pasa es que siempre yo creo que hay que sanar con amor, nunca con dolor. Entonces en tu pregunta de si debería escucharla, no debería escucharla porque te incomoda, punto. Confía en eso. Confía en lo que te incomoda. Eso. Bueno, yo creo que de verdad, muchas gracias. Ustedes son dos grandes maestras. En el grupo de Camino a las Estrellas tenemos realmente, qué lindo, gente maravillosa. Muchísimas gracias a ustedes. Cada palabra creo que ha sido muy valiosa para todos nosotros. Y bueno, yo les invito a quienes no sean parte del grupo, el grupo está abierto y miren, tenemos realmente un compartir que lo importante para nosotros es crecer juntos y segundo, reconocer que nosotros somos nuestros grandes propios maestros porque tenemos dentro de nosotros la conexión directa con lo más divino y lo más sublime que existe, que fue nuestro creador, que es la fuerza del universo, está contenida en nuestro corazón. Así que desde este corazón nace este regalo que nos han dado nuestra querida Gladys y nuestra querida Vero. Y sin más, bueno, pónganse por favor sus audífonos, que vamos a disfrutar de esta mini pequeña sesión, que es un regalo bellísimo que han hecho aquí las chicas y que lo vamos a colgar también en la página de Camino a las Estrellas. Así que estamos listos para el viaje. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este espacio, mi espacio, ahora nuestro espacio. Gracias por compartir el gusto por la música. Yo simplemente les voy a entregar un pedacito de lo que me encanta hacer. Y bueno, los invito a este viaje hacia el interior sin equipaje. Que lo disfruten.
Así es. ¿Vas a jugar hoy? Bueno, qué maravilloso. Creo que todos lo disfrutamos muchísimo y bueno, todo vibra. Somos energía en movimiento, emitiendo nuestra propia música. Así que algo que es precioso es acordarnos que cuando nosotros nos conectamos con estas pulsaciones del universo, de nuestra madre, de la tierra, lo único que hacemos es amplificar nuestro ser hacia algo mayor. Así que con esto yo quiero agradecer también a mi compañera de entrevista, a mi querida Elena, y la presencia de todos ustedes, amigos, familia querida. Muchísimas gracias y sobre todo agradecer a Gleris y a Vero por este Gracias espacio a ti. maravilloso que hemos creado. Bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente y nos seguiremos viendo porque cada uno de ustedes tiene una luz que entregar y vamos a irla dando porque este regalo que tenemos cada uno de nosotros es para compartirlo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos por el momento, pero nos vemos en próximas ocasiones.
Chao. Gracias. Muchas chao. gracias. A todos. Y a Ay, disfrutar de la gracias, vibración con la hermoso. que nos dejaron. ¿Estamos? Sí, 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 hermoso, gracias. Chao. Nos Muchas queremos mucho. gracias. Mi querida Silvia, Andrea, Caro, Chao, Kiki, gracias. Gracias. Gloria, Estela, Bella, Daniela, a todos. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Bye. Chao, lindas. Chao. Chao, chao.